Entonces, lo que vamos a analizar primero va a ser el plano XY. Recordemos que este es un apoyo fijo, ¿sí? Entonces, si yo viera el plano XY como si lo viera de mi figura, la viera de lado, me quedaría algo así. Y X. Aquí me quedaría el elemento, ¿sí? Vertical. Bien, entonces aquí nos quedaría la fuerza de 3.6 kilonewtons, que es la carga 2. Esa va en la dirección Z, entonces no la considero todavía. Me interesa la altura de 1.30 metros. Y me interesa la fuerza de 14.7 kilonewtons. Ahora, esta fuerza está a una distancia de 225 milímetros, ¿sí? Entonces recordemos que yo siempre voy a tener una reacción AY, una reacción AX y un momento par MAX. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo AX es igual a 0, ¿sí? No hay ninguna fuerza en el eje X. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces voy a tener AY menos 14.7 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a 14.70 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien, entonces ya tengo dos reacciones. Ahora me voy a la sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección, ¿verdad? Entonces voy a tener MA positivo menos 14.70 kilonewtons, ¿sí? Y vamos a convertir los 225 milímetros a metros para tener las mismas unidades, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Muy bien, ¿cuánto nos da el momento en el punto A en la dirección X? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? $3.31. Muy bien, gracias. 3.31 kilonewton metro, ¿sí? Entonces, como nos da positivo, significa que va en el eje Z. Perdón, eje Z positivo, ¿sí? Solo aquí corrijamos, yo le puse X, pero no es X, es Z. Aquí corrijamos eje Z. MA en X menos M. MZ negativo y MAZ. Sí. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este plano o sobre este eje. Estarían dos de nuestras reacciones. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿hay alguien tiene una duda, Pineda?
No, ingeniero, todo bien, solo esa era mi duda con el MAZ, pero todo bien ahora, gracias. Muy bien. Sí, no hay problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar el siguiente plano. Vamos a analizar el plano YZ, ¿sí? El plano YZ, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá el eje Z, el eje y nuestra figura nos va a quedar de la siguiente manera. Nos van a quedar los 1.3 acostados, por así decirlo. Bueno, esto sería solo hasta acá. Porque recuerden que el eje X está saliendo, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar 3.60 kilonewtons, 1.3 metros. La reacción H, ¿sí? Ya sabemos que aquí tengo yo 14.7. Esa no va a generar momento y aquí voy a tener yo 14.70 kilonewtons, ¿sí? Voy a tener la reacción vertical a Z, la tengo que determinar y tengo que determinar el momento MAX, ¿sí? Porque es el eje X, el anterior era el eje Y, el eje Z. Muy bien, entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en Z, son iguales a 0, positivo hacia arriba, entonces voy a tener AZ más 3.60 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto AZ es igual a negativo 3.60 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? AZ no va en la dirección que yo asumí, sino que va en la contraria. Kilonewtons hacia abajo, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Yo tengo MAX más 3.60 kilonewtons por 1.30 metros. Es igual a 0. Despejo para MAX, me va a quedar negativo. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto nos da? Sería 4.68 Muy bien, Newton gracias. metro. 4.68 kilonewton metro. Por lo tanto, el momento en el eje AX me da 4.68 kilonewton metro en el eje X negativo, ¿sí? Como ustedes ven en su hoja de trabajo y en los últimos ejercicios, así es como se nombran los ejes, ¿verdad? Se dije en el eje X positivo, en el eje Y positivo y así. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
Así está todo bien. Por el momento todo bien. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver el último plano, ¿sí? Ya encontramos 5 reacciones, nos falta una, que sería el plano XZ, ¿sí? Plano XZ. Es como si lo viéramos desde arriba, ¿sí? Y, no, perdón, X, Z, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde arriba, prácticamente tendríamos acá, y como que aquí esta parte del dibujo, ¿sí? La parte gris. ¿Sí? Y aquí tendríamos los 3.60 kilonewtons, ¿sí? Ya encontramos que los 3.60 kilonewtons de reacción a Z van en sentido contrario. Y tengo yo el momento en Y, MAY. Entonces, como no tengo ninguna fuerza que genere momento, el momento en A van a ser 0. El momento AY vale 0. Y ahí están mis 6 incógnitas. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este plano o en las respuestas en particular. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué manda? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente ejercicio. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio, ¿sí? Muy bien. Entonces les doy un tiempo para que lo copien y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien. Entonces vamos a iniciar a resolver este ejemplo. Nuevamente en el punto A tenemos un, ¿qué les digo yo? Un apoyo fijo. ¿Sí? Entonces tenemos todas las reacciones, ¿sí? Aquí ya este va a ser como nuestro eje de referencia, ¿va? Entonces aquí vamos a colocar, ya el problema no lo dice, pero lo vamos a trasladar bien. El eje Y, el eje X,
y el eje Z, ¿sí? Muy bien. Entonces recuerden que el plano en el que pueden iniciar es arbitrario, ¿sí? Ustedes pueden iniciar por el plano que mejor les convenga. Entonces, si desean, iniciamos con el plano XY, ¿sí? El plano XY es como si lo viéramos desde arriba. Muy bien, aquí yo tengo Y, aquí yo tengo X, y entonces mi figura va a abarcar el eje, la parte negativa del eje X. Acá. Y después va a subir en el eje Y, ¿sí? Y recuerden que me enfoco únicamente en las fuerzas que tienen componente en X o en Y, ¿sí? En este caso solo me voy a enfocar en los 9 kilonewton que hay ahí, ¿sí? Entonces voy a colocar la reacción AX, ¿sí? AX, la reacción AY y el momento MAZ, ¿sí? Y las distancias también va. Aquí vamos a colocar 0.5 metros. Y aquí 0.45 metros. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba, voy a tener que AY es igual a 0. Si hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha, voy a tener yo AX más 9 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0, por lo tanto AX es igual a menos 9 kilonewtons, significa que va en la dirección contraria. Muy bien, ahora puedo hacer sumatoria de momentos en Z. Bueno, en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces yo tengo MAZ más 9 kilonewtons, ¿sí? Por 450 por 0.45 metros, ¿sí? Y lo que me da igual a 0. Muy bien, ¿cuánto me da el momento en Z? Me va a dar negativo, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da el momento en Z? Muy bien, gracias. Menos 4.05 kilonewton metro. Lo que significa que el momento AZ es igual a 4.05 kilonewtons metro en el eje Z negativo, ¿sí? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente problema, al siguiente plano.
Vamos a analizar el plano. Si desean, analizamos el plano XZ, ¿sí? Plano XZ. Es como si lo viéramos algo así. X y Z. Muy bien. Entonces vamos a tener nosotros acá esta parte. Y después se hace en el eje X negativo. Y después el elemento aquí sigue como para en la dirección Y positiva. Aquí yo tengo 2.4 kN/m. ¿Sí? Tengo 9 kN. Lo voy a colocar acá. Tengo los 9 kN acá. 9 kN. Y tengo aquí también tengo 6 kN, ¿sí? Entonces recuerden que esta distancia es 0.50 metros y aquí 0.45. Ah, no, esta no es 0.45, sino es 0.27. 0.27 metros. Entonces yo tengo las reacciones, ya vimos que AX me da a la izquierda, entonces AX es igual a 9 kN/m. Voy a tener yo la reacción a Z, ¿sí? Y voy a tener el momento MAY. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Z. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo AZ menos 6 kN es igual a 0, por lo tanto AZ es igual a 6 kN, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Muy bien, entonces ahora voy a ver la sumatoria de momentos en el eje. Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Yo tengo el momento AY, ¿sí? Positivo. Tengo menos 2.40 kN/m, ¿sí? Tengo positivo 9 kN por 0.27 metros. Y tengo negativo 6 kN por 0.50 metros, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Despejo para MAY y me quedaría de la siguiente manera. MAY es igual a 2.40 kN más 6 kN por 0.5 metros. $6 kN por 0.50 metros menos 9 kN por 0.27 metros, ¿eh? ¿Cuánto nos da este resultado? Recuerden que ahí teníamos un momento par, entonces en este plano sí lo incluimos, ¿sí? Nos da
2.97 kilonewton metro. Muy bien, gracias. Nos da 2.97 kilonewton metro. Y como nos da positivo, va en el eje Y positivo, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene dudas sobre este plano? ¿Sobre este momento? ¿O todo está bien, todo está claro? Entonces, muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que me falta. Ya tengo el momento en Y, el momento en Z. Me falta el momento en X, ¿sí? Entonces, para el momento en X tengo que analizar el plano ZY, ¿sí? Entonces veamos plano ZY. Muy bien, aquí yo tengo Z y aquí tengo Y. Entonces aquí yo voy a tener X, recuerden que está saliendo del plano. Y aquí yo voy a tener esta parte, ¿sí? Creo que en este eje no vamos a tener ninguna fuerza. Bueno, sí vamos a tener 6 kilonewtons acá. 6 kilonewtons, ¿sí? Pero esa no genera momento, ¿sí? Entonces, tenemos solo la reacción de 6 kilonewtons, ¿sí? Recuerden que en Y vimos que no había reacción en Y. Y si yo quiero encontrar el momento MAX, entonces sumatoria de momentos es igual a 0. Positivo en esta dirección, MAX es igual a 0, ¿sí? Y ahí están mis 6 reacciones, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, ¿sí? Con esto terminaríamos este problema, no sé si ya todos lo terminamos de copiar para pasar al siguiente. Yo sí tengo una duda. Sí, decime. Las reacciones se van agregando al diagrama entonces. O sea, si ya las conseguimos. Sí, ya no es necesario, si ya las determinaste en un plano, por ejemplo, ya no es necesario que las encontres en otro. Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Muy bien, este es el problema. Si quieren les doy un tiempo para que lo copien y después lo empezamos a resolver.
Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos una fuerza de 80 libras, ¿sí? Los planos X, Y, Z y cada uno de estos valores. Entonces, muy importante, aquí yo tengo las siguientes fuerzas, ¿sí? Tengo 45 grados, digamos, sobre el plano XY. Y aquí tengo 60 libras sobre el plano X, pero el plano YZ, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar las componentes porque todas generan momentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí yo tengo que colocar 60 libras por el seno o coseno de 45, ¿está bien? Y aquí tengo que colocar 60 libras hacia abajo por el coseno de 45, ¿sí? Inge, Sí, decime. ¿no sería más ambas fuerzas de 60 sobre el XY? No, fíjate que lo que pasa es que esta de aquí abajo está como más pegada a la pared, ¿sí? Como si estuviera en la pared. Ok. Ahí sé que puede ser un poco confuso, pero siempre me pueden preguntar cómo está esa parte, ¿sí? Muy bien, y entonces aquí yo tengo que colocar la fuerza de 60 libras por el coseno de 45. Bueno, por el seno. Bueno, como el coseno y el seno es igual, entonces no nos afecta. Y aquí yo tengo que colocar otros 60 libras por el seno de 45, ¿sí? Y recuerden que todos estamos a un pie de distancia. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar el plano XY. Entonces para el plano XY lo vamos a dibujar de esta forma. Plano XY, Y, X, Y, X. Y entonces es como si lo viéramos desde arriba. Nuestra figura aquí está. Y tenemos un pie en el eje Y, ¿verdad? Un pie acá, ¿sí? Aquí hay un pie. Y nos dicen que vamos a ver las componentes de la fuerza. Yo tengo aquí 60 libras. Bueno, voy a colocar 120 por el seno de 45. Y voy a tener yo acá 60 libras por el coseno de 45. ¿Sí? Estas serían mis dos fuerzas. La de 80 no la considero porque va en Z. La de 60 libras tampoco la considero porque va en Z, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener a X y aquí voy a tener a Y, ¿sí? Y voy a tener el momento respecto al eje Z, ¿sí? Entonces si yo hago sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, voy a tener que AX menos 60 libras por el coseno de 45 es igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto nos da el valor de la reacción AX? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? También puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y.
son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo AY más 120 libras por el seno de 45 es igual a 0. Por lo tanto, AY me da igual a negativo, ¿sí? ¿Cuánto me da AX y AY? Muy bien, AX me da 42.43, gracias. Y como este me da positivo, va en la dirección que asumí, o sea, a la derecha. Ahora, ¿cuánto me da el otro? 84.86. Y que disculpe una duda. ¿Sí, digo? Las 60 libras no se eliminarían en el eje X porque van hacia los dos lados, o sea, al contrario. Ah, no, es que fíjese que las 60 libras, estas que tenemos acá, están sobre el plano X, el plano Ah, YZ, ¿sí? Entonces, una va hacia abajo y otra va hacia ya arriba. entendí. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Nos debería dar 34.86 libras, ¿sí? Negativo. Por lo tanto, AY no va en la dirección que asumimos, sino que va en la contraria. Hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora yo ya puedo hacer la sumatoria de momentos en A. En el eje Z son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener MAZ, ¿sí? Más 60 libras por el coseno de 45 por un pie es igual a 0. Entonces el momento AZ me va a dar negativo. Me va a dar menos 42.43 libras por pie, ¿sí? O lo que sería momento AZ son 42.43 libras pie en el eje Z negativo, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento de este plano, ¿sí? Si está todo bien, todo claro. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, al siguiente plano, que sería el plano ZY, ¿sí? Plano ZY. Entonces nos quedaría la siguiente figura. Aquí nos quedaría Z. Y aquí nos quedaría Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí, yo tengo 120 libras. Pero tengo que colocar todavía un como espacio, ¿va? De un pie. Aquí yo tengo 120 libras por el seno de 45. Aquí yo voy a tener 60 libras por el coseno de 45, dijimos. Aquí yo voy a tener una extensión también de un pie también. ¿Sí? Un pie de 80 libras.
Y creo que solo eso, ¿verdad? Sí, solo eso y vamos a estar a una distancia de... solo una observación. Aquí muy importante. Bueno, no nos afecta, pero... Bueno, sí nos va a afectar. Aquí estamos más abajo, ¿verdad? Aquí tenemos un pie y aquí están las 80 libras, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 10 pies de altura y aquí 4 pies, ¿sí? Bien, entonces yo voy a tener la reacción a Z, la reacción a Y que ya la determinamos que es hacia el otro lado de 84.86 libras. Y también voy a tener yo el momento AX, MAX. ¿Sí? Y ahí yo tengo las distancias. Entonces puedo hacer sumatoria. Bueno, puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, en Z, perdón, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo a Z menos 80 libras menos 42.43. ¿Sí? Libras es igual a 0. Por lo tanto, AZ, ¿cuánto me da el resultado de AZ? ¿Cuánto me da el resultado? $122.43. Muy bien, gracias. 122.43 libras hacia arriba. Muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar la sumatoria de momentos en X, ¿verdad? Sumatoria de momentos en A. En X son iguales a 0. Hice una pregunta. Positivo. Sí, decime. ¿Por qué se incluyó el momento en suma de fuerzas? ¿En dónde? El 42.43. Es que este 42.43 corresponde a 60 libras por el coseno de 45. Y aquí Ya. es que como era por un pie, entonces es lo Sí. mismo. Sí, sí, sí. O sea, no es como que sea el momento, sino que es la fuerza. Solo la fuerza. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a colocar el momento AX. ¿Sí? Positivo. Más 80 libras por un pie. Menos 120 libras, o lo que sería 84.86 libras por 14 pies, ¿sí? 14 pies es lo que tenemos. Y también yo tengo menos 42.43 libras por un pie, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto me da el momento AX? ¿Sí? ¿Cuánto me da? Lo paso al otro lado con signo negativo. MAX es igual a más 84.86 libras por 14 pies más 42.43 libras por un pie menos 80 libras por un pie, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da el momento AX? ¿Cuánto nos da?
1150.47. Muy bien, gracias. 1150.47 libras. Bien. Y como nos da positivo, va en el eje X. Positivo. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento, algún comentario. Todo bien, gracias. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un plano. ¿Qué sería el plano? Ya vimos XY, ahora sería el plano XZ, ¿sí? Entonces vamos con el plano XZ. Plano XZ. Aquí va X, aquí va Z. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo en consideración? Prácticamente que la única fuerza que voy a considerar es las 60 libras por el coseno de 45, ¿sí? ¿Sí? 60 libras por el coseno de 45, creo que ninguna otra me genera momento. Y la distancia son 14 pies, ¿sí? Yo ya sé que AZ son 122.43, ¿sí? Y yo también ya conozco que AX son 42.43, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué me falta? El momento en X, momento en Y, perdón, a Y. Hago sumatoria de momentos, son iguales a 0, en A son iguales a 0. Positivo en esta dirección voy a tener yo MAY menos 60 libras por el coseno de 45 por su brazo, que son 14 pies, igual a 0. Muy bien, ¿cuánto me da el momento en el eje Y? Que serían 60 libras coseno de 45 por 14. ¿Cuánto nos da? Muy bien, gracias. 593.97 libras por pie, ¿sí? Y como nos da positivo, va en el eje Y positivo, ¿sí? Y ahí estarían mis 6 incógnitas. Ven que este procedimiento, la verdad, es muy sencillo, muy práctico, ¿verdad? No hay como mucha complicación. Solo lo que hay que hacer primero es ver los planos y ver las direcciones de las fuerzas, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda. Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda sobre este ejemplo.
Muy bien. Entonces, como les digo, este es el último ejercicio que vamos a ver sobre los temas relacionados a nuestro examen. Y el día lunes nuestro examen, el día miércoles ya cambiamos de tema para prepararnos para nuestro segundo examen, ¿sí? Entonces voy a dar este periodo, esta media hora que queda para resolver dudas si tienen dudas puntuales o algo así por el estilo. Si no, los demás se pueden retirar, ¿sí?